Ok. Nosotros conocemos al Dios de milagros, Dios que hace milagros financieros, de salud, emocionales, en muchos aspectos y áreas de nuestras vidas. Pero lo más grande de Dios no es el milagro que haga en nuestras vidas con algo circunstancial en nosotros, sino que lo más grande de Dios en nuestras vidas es el perdón por el cual nuestros pecados son perdonados. Que nosotros vayamos a la presencia del Señor en el cielo con todos los pecados que tenemos, eso es lo más grande que hay en nuestras vidas. No es que nos libró de una enfermedad grave, no es que nos libró de una situación muy difícil emocional o económicamente, sino que lo más milagroso y lo más maravilloso de Dios es que seamos salvos a pesar de ser pecadores. Y eso es lo más grande que hay. Y la obra más grande de Dios en nuestras vidas no es lo que hace, como decía, como un milagro, sino es el acto de perdón de nuestros pecados en la cruz del Calvario. De que haya muerto por nosotros, siendo nosotros pecadores, y nosotros sabiendo que murió por nosotros, aún incurrimos en muchos pecados, eso es grandísimo. Entonces el meollo del asunto ahí es que la obra más grande de Dios por nosotros de admirar es el perdón. Y lo que más nos cuesta a nosotros es perdonar. Pero es lo más grande que Dios nos ha dado por medio de su amor. Y en el tema estaba Jesucristo predicando sobre algunas cosas y sobre nosotros pagar bien a aquellos que nos pagan con mal y perdonar a aquellos que nos ofenden. Y sale Pedro con una pregunta épica, como sabe hacerlo él, y dice en Mateo 18, 21 y 22, Pedro preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Respondió Jesús, no 7 veces, sino 70 veces 7. Ustedes han escuchado esta parte, ¿no? Este pasaje de la palabra de Dios, ¿verdad? Y ustedes no se han preguntado por qué Jesús le responde no 7, sino 70 veces 7. Y no se preguntan por qué Pedro le preguntó 7. Fue un número al azar, fue un número especial. Y el 70 veces 7, ¿qué tiene que ver con eso? Y es que nosotros tenemos que entender que el perdón va a ser algo constante en nuestras vidas para con otras personas. Nosotros en algún momento tendremos que ayudar económicamente, en algún momento tendremos que salvar a alguien, en algún momento tendremos que ayudar de alguna forma, pero a las personas siempre vamos a tener que perdonarlas, porque las personas somos imperfectos, porque los seres humanos no somos 100% íntegros en muchas cosas, porque precisamente nuestra vida tiene mucho de pecado, mucho de las malas actitudes que no están correctas delante de Dios, por lo cual tenemos que perdonar muchas veces a muchas personas. Partiendo de esto y de que, como decía, la obra más grande de Dios ha sido el perdón de nuestros pecados, yo le quise poner a esta prédica 70 veces 7. Pero 70 veces 7 que nos van a llevar a un nivel 77. Luego al final vamos a darnos cuenta de qué hablamos sobre el nivel 77. Perdonar, hay que empezar partiendo con algunas cosas. El perdón, perdonar. Perdonar no significa aprobar la ofensa. Que alguien me ofende, que alguien me agrede, que alguien se aprovecha de mí. El perdonarlo no significa que yo apruebo lo que hace. Perdonar no es ser tampoco tonto para todos los demás. Muy lo contrario, perdonar es la parte más inteligente, porque cuando tú perdonas a alguien, tú no cargas con la culpa del ofensor. Eso es algo bastante profundito, pero a nivel psicológico es muy entendible. Y cuando usted vaya a un lugar de un psicólogo y va a entender que el psicólogo cuando le dice que usted tiene que perdonar, que tiene que liberar perdón, o algún ministro de la palabra de Dios le hable acerca de esto, entenderá es que el perdonar a alguien en realidad es el acto más inteligente, pero a nivel humano nosotros nos sentimos como los tontos, porque si se aprovecharon de nosotros y encima nosotros le perdonamos, pero es el acto más inteligente, porque eso más adelante vamos a ver cómo el perdón nos afecta en nuestras vidas.
Perdonar también, o tampoco es permitir que los demás abusen de nosotros, sino más bien reconocer la verdad y detenerla. Perdonar, para quitar el mito perdonar no es que permitamos que un abusador se aproveche de nosotros, sino que al perdonarles nosotros tenemos que entender y conocer la situación, perdonar para cortar con esa situación y tomar acción contraria. O sea, no permitir que un abuso continúe. Porque cuando uno perdona no significa que va a permitir que la persona que abuse de uno siga abusando. Cuando uno perdona, simplemente uno le libera de culpa, pero establece una raya. No es tan así ingenuo. Dice en Proverbios 22:3, el prudente ve el mal y se esconde, pero los ingenuos pasan y perciben el daño. Lo que quiero decir con esto es que cuando dice que el inteligente ve el mal y se detiene, y el ingenuo pasa por ahí y cae en la tragedia, es que si tú estás viendo que una situación en tu vida no está yendo bien, tú tienes que tomar medidas, pero perdonar. Lo perdonas, pero tú tomas medidas. Si tú cada vez que pasas por ahí te tiran agua de un balcón, tú perdonas al que te tira el agua, pero vas a seguir pasando. Entonces, eso es parte práctica, pero en la vida real nuestra es aplicable a muchas cosas que nosotros pensamos que hoy ser cristiano es ser como un tonto porque hay que perdonar. Hay que perdonar, pero hay que cortar con las cosas que lleven a la ofensa. Para terminar esta parte de los no, perdonar no es esclavizarse a alguien que te hace daño. Perdonar es apartarse del agresor para su liberación. Ok, en esta parte, ya que vamos a entrar en otra materia acá, perdonar significa también cortar con una relación entre un agresor y yo para que el agresor sea libre del pecado en que está cayendo. Porque si alguien agrede a otra persona, le hace mal, ¿verdad? Y eso delante de Dios está feo, está fatal. Entonces, cuando tú perdonas y rompes con ese vínculo, tú lo liberas de esa mala actitud de pecado. Quizás lo vas a hacer con otra persona, pero en cuanto a ti, tú liberas eso. Ahora, si tú en una situación estás permitiendo que alguien te agreda, y tú lo perdonas y lo sigues permitiendo, en realidad no has roto con el círculo que lo hace a él más culpable y a ti más víctima. Entonces, el perdonar no significa que te mantengas en el círculo esclavizante. El perdonar significa que tú rompes con el círculo porque tú lo liberas para que no siga pecando y tú te liberas a ti también para no seguir cargando más rencor y acumulando más ira. Porque en cualquier momento revienta, o contigo o con la otra persona. Pero el perdón es muy importante y es un detalle muy delicado en nuestras vidas que a nosotros nos cuesta, hablando incluso entre cristianos, poder perdonar a otras personas cuando nos han hecho daño. Pero el perdón nosotros lo aprendimos y tenemos que seguir creciendo en él con nuestra relación con Dios. Porque no se puede perdonar realmente si no se ama. Y para amar a alguien hay que amarse primero a sí mismo. Dice el mandamiento, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. O sea, no podrás amar a tu prójimo porque no tendrás referencia de amor porque a ti no te amas. Y no podrás perdonar a otra persona porque no le amas y porque no puedes sentir el amor que sientes por ti hacia otra persona. Ahora, esto está como las cartas de Pablo, ¿no? Con los trabalenguas. Pero yo les animo a que vayamos con mucha calma entendiendo cada una de las cosas que Dios nos quiere decir en este día, porque en este día Dios nos va a hablar 100% del perdón. Pero el perdón en diferentes formas. Porque la pregunta importante, ya vimos que no es perdón, pero la pregunta es, ¿por qué perdonar a los demás? Yo tengo 5 puntos, sé que hay muchos más, pero 5 puntos con el espacio de tiempo que tengo para poder desarrollarlo y poder que nosotros salgamos edificados en esa área de nuestra vida, el área del perdón. La primera razón por qué perdonar a los demás, porque hay que dejar el pasado atrás. Dice en Filipenses 3, versículo 13, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante.
El versículo más adelante dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y me extiendo lo que está adelante. La falta de perdón nos hace a nosotros mantenernos anclados en el pasado en muchos casos de nuestras vidas. Porque por decir un ejemplo, alguien nos hace algo ahora y el no perdonarlo, mañana no lo perdonamos, pasado no lo perdonamos, mucho más adelante no lo perdonamos, pasado una semana, un mes, un año y no lo perdonamos. Estamos hablando de que hoy quedó totalmente en el pasado y nosotros nos quedamos anclados en el pasado. Pero la forma más efectiva de no avanzar en la vida es quedarse en el pasado. Y nosotros hemos sido creados para avanzar. Una forma bien práctica que usted puede ver es que si usted se para así, su cara está hacia el frente, ¿no? Entonces, sus pies, ¿hacia dónde están? Hacia el frente, porque Dios nos diseñó para avanzar, no para ir para atrás. De hecho, nuestros oídos oyen mejor si hay algo de frente y vemos mejor a lo que viene de frente, porque estamos diseñados para avanzar, para ir hacia el futuro, para no quedarnos anclados en el pasado. Y el perdón es una de las herramientas que el enemigo tiene o que es nuestra propia trampa por el ego, que nosotros nos quedamos anclados en el pasado. Dios no quiere en el futuro. De hecho, Dios tiene muchas cosas. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman, porque están al frente, están más allá. Dios no tiene promesa más adelante. Y nosotros tenemos que ir hacia ellas. Ellas no van a venir a nosotros. Tenemos que ir avanzando. Nuestra vida, todo lo que queremos en nuestra vida está al frente, está más adelante, no está en el ahora. En el ahora es un proceso para llegar al frente, para llegar al futuro, pero nos toca a nosotros avanzar y dejar atrás el pasado. Y la falta de perdón nos deja a nosotros anclados en el pasado. Y el pasado debe quedar atrás. Otra de las razones por qué perdonar a los demás, porque nos elimina las cargas. En Hebreos capítulo 12, versículo 1, algunos ya hemos conocido este pasaje, pero vamos a aclarar un detalle muy importante. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda y corramos con perseverancia la carrera que tenemos delante de nosotros. Esa es la versión de Reina Valera actualizada 2015, pero dice, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Aquí dice el pecado que fácilmente nos enreda. Y dice, corramos con perseverancia. Y dice Reina Valera 60, corramos con paciencia. Pero todo está hablando del futuro, todo está hablando de avanzar. Y todo está hablando de que hay algo que nosotros nos hace más lento. Y la falta de perdón es uno de los pesos que nos pone lento y a veces hasta nos estanca. Dice el versículo, despojémonos de todo peso y del pecado. O sea, el pecado no es el peso, pero hay que encontrar cuáles son las cosas que nos están haciendo peso. Hay que ver, esas cosas nos van a costar más. Yo sé que todos los que estamos aquí somos latinoamericanos, no somos suizos, excepto los niños que han crecido aquí, pero todos hemos viajado y todos sabemos que si tú te pasas de los 23 kilos reglamentarios, tú tienes que pagar. ¿Tienes que pagar por qué? Tienes que pagar por el sobrepeso. Ok, voy a hacer esta analogía. Cada vez que nosotros nos metemos o cargamos peso extra en nuestra vida, la tenemos que pagar. Eso es un precio en nuestras vidas. Y nuestra vida no tiene por qué estar pagando altos precios por un peso que no nos corresponde. Nosotros tenemos que liberarnos de las cargas en nuestras vidas. Estamos con corazones a veces cargados y simplemente es falta de perdón. Perdonar es tan importante para no quedarnos atrás y para que nuestra vida no se vuelva pesada. Tanto como lo es que el perdonar a los demás nos da salud mental. Eso ya vamos en la parte más psicológica, o sea, de todo lo que son los consejeros y todas estas personas que ayudan a aquellos que tienen problemas. Y quiero leerlo literalmente para no perderme aquí. Dice, hoy la medicina reconoce que el resentimiento, el odio y los sentimientos negativos y vengativos causan estragos en el sistema inmunológico, provocan infartos, disfunciones orgánicas, problemas en la piel y en los huesos y un sinfín de enfermedades.
Se trata primero de sanar nuestra alma para que nuestro cuerpo tenga la salud general. Ustedes conocen el término enfermedad psicosomática. Una enfermedad psicosomática es una enfermedad que no es real, sino que tu mente la genera. O no necesariamente tu mente la genera, sino que es una reacción de la descompensación de tu mente. Cuando no tienes los pensamientos en orden o no tienes la paz, el estrés y todo lo que viene por debajo, la tensión y todas las cosas van haciendo un efecto en tu cuerpo que no tenían razón de ser. No tiene que ver que comiste mucho colesterol, no tiene que ver con una mala alimentación, no tiene que ver con una falta de ejercicio, tiene que ver con falta de paz mental. Y paz mental en nuestros términos cristianos sería falta de paz en el corazón. Cuando tu corazón está turbado, cuando tu corazón está revuelto, porque está con una rabia, con una raíz de amargura, con un resentimiento, con algo que te está afectando hasta la salud. Y el perdonar a los demás es necesario para que tengamos también salud mental y hasta física. En Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él emana la vida. Reina Valera del 60 dice mana, y muchas de las otras versiones también, pero la nueva la versión actualizada de 2015, Reina Valera, dice emana. Y a mí me gustó un poco más esa versión porque yo lo entiendo un poco más. Quizás era el caso para mí, pero que me digan que emana la vida del corazón, me da sentido más que decir que emana la vida. Maná me suena como al maná del desierto, pero la vida viene del corazón, la vida viene de los sentimientos. Porque como tú te sientes, así mismo todas las cosas incluso son a tu alrededor. La persona negativa todo lo ve mal. La persona positiva todo lo ve bien, todo lo ve con optimismo, todo hay una solución, aquí hay un problema. No, pero mira, se puede salir de así, así. Hay una crisis. No, pero podemos crear algo nuevo para que nosotros podamos balancear esto hasta que venga lo demás. Pero alguien que le ha venido todo bueno dice, algo malo tiene que haber en medio. Porque del corazón está la actitud y está nuestra acción, nuestras decisiones, nuestras palabras emanan de nuestro corazón. ¿Qué tan contaminado, qué tan limpio está nuestro corazón? Eso va a ser nuestra respuesta ante las cosas de la vida y ante consejos que nos pidan alguna persona. Y si usted le va a pedir un consejo a algún negativo, mejor se suicida porque lo va a llevar directamente a... Mira, es que me duele por aquí. Oye, eso le pasó a mi abuela, a la que se murió, por ese dolor ahí. No se trata de que nosotros pasemos por alto las realidades de la vida. Se trata que seamos nosotros objetivos y ver qué Dios tiene para con nosotros. No todo está mal. No todo está mal. Mira, si fuéramos, mira, y me da risa, ¿no? Que los pesimistas todavía siguen vivos. Las cosas que pensaban mal no les pasó. Pero Dios en su infinita misericordia nos ayuda siempre, que a pesar de nuestras necedades, y perdón por el término, de nuestras tonterías, Dios está ahí con paciencia, su misericordia nos agota. Nuevas son cada mañana, su misericordia nos levantan con el sol y nos dicen, hijo, aquí, hija, nuevamente tienes otro día que te voy a probar que te amo, porque todo lo que lloraste anoche, mira, hoy amaneciste con vida. Y tienes siempre oportunidades y Dios tiene grandes cosas para ti y para mí, pero nosotros tenemos que entender algo, es que también detallitos como estos, que la falta de perdón hace que nuestro corazón se vaya deteriorando, se vaya dañando, se vaya oscureciendo, vayan permitiendo todos los pensamientos del maligno y toda la verdad de Dios, de la palabra, va quedando fuera porque le damos paso a lo que el enemigo nos pone en nuestro corazón y a lo que nuestra parte negativa de nuestra carne dice, oh, sí, sí que es verdad. Y hasta se hace uno más amigo del diablo que de Dios. Y ya vemos, ¿por qué perdonamos a los demás? Porque hay que dejar el pasado atrás, porque hay que eliminar las cargas que nos hacen un sobrepeso y porque perdonar a los demás me da salud mental. Y la salud mental redunda en una salud física incluso. Pero también otra razón por la cual perdonar a los demás es porque me eleva de nivel. Y esta parte nos puede gustar un poco más a nosotros en la parte de nuestro orgullo. No quiero decir especialmente las mujeres porque aquí la mayoría son mujeres y yo quedo perdiendo. Perdonar a los demás es
una actitud de personas de otro nivel. No perdonar, de verdad, es ser mediocre, es ser pobre de alma, de espíritu, de pensamiento. O sea, vivir con rencor, vivir con resentimiento. De verdad que eso es triste. Cuando uno perdona, uno ya se pone en otro nivel, uno se pone por encima de todo y no para aplastar a los demás, sino para poder darle ánimo a los demás para que seamos igual. En Romanos capítulo 12, versículos 20 y 21 dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Algunos de ustedes han leído este pasaje que dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Haciendo esto, ascuas de fuego amontonadas sobre su cabeza. Esa es la versión Reina Valera del 60. Pero la versión actualizada dice, esto hará que, déjame leerlo nuevamente, esto hará que se avergüence de su conducta. Ascuas de fuego sería una forma poética de decir que su cara se sonroja de vergüenza, ¿no? Le da vergüenza. Y es que cuando alguien, ahora, mucho cuidado que no quedemos en un hilo de caer en lo indebido, ¿no? En lo incorrecto delante de Dios. Si una persona recibe bien cuando está haciendo mal, aunque no lo admita, en el fondo se avergüenza. Y dice, yo que le hago tanto mal, le pongo tantas cosas. Mire, un ejemplo, no tanto hacerle bien, sino simplemente no reaccionar negativamente. Yo estuve en un lugar donde muchas cosas eran trampas, muchas cosas eran para probarme, muchas cosas eran para ver que yo fallo, para ver que yo caigo. Y yo me di cuenta de todas, o de la mayoría de las cosas, y mi actitud siempre fue positiva, sonriendo a todo el mundo. Buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien y todo eso. Sé que me están haciendo mal, sé que me están poniendo trampas para ver si yo caigo y todo eso, pero yo no me voy a poner una mala actitud. Entonces, eso me hace a mí estar en un nivel más arriba, porque los que se creían más vivos se dan cuenta que el vivo soy yo, porque yo estoy, yo sé que ustedes están haciendo todas estas cosas, pero no hay problema, diviértanse. Pásenla bien. ¿Qué gano yo con amargarme? ¿Qué gano yo con amargarme? Mire, más me amargo, o sea, más me daño yo con mi amargura que ellos con su maldad. Entonces, nosotros tenemos que entender que perdonar a alguien nos lleva a otro nivel. Otra cosa que no se entendió mucho y que la gente la deja como un poquito ahí stand-by es cuando en Lucas 6:29 Jesús dijo, si te dan en una mejilla, da la otra. Mucha gente dice, no, eso Jesús lo dijo. Y no definen nada, porque es que, o sea, hay que entender que en la forma de hablar de los tiempos de Jesús y del lugar donde él se desenvolvía, muchas cosas eran con dichos, con poesía, con parábolas, con alegorías. Entonces no solamente era totalmente literal, es que y la gente a veces cree y lo agarra literal. Y si alguien viene y te pega, pégame el otro, pégame el otro. Se trata de eso, se trata de que tu reacción no sea igual a la de un agresor. Porque en el contexto, yo otro día hablaré un poco más de esto, el contexto de que Jesús estaba hablando de esto, estaba hablando acerca del amor a los enemigos. Y si te piden la capa, dale la túnica. Si te piden que vayas una milla, va una milla extra. Y si te piden prestado, no se lo cobres, regálaselo. O sea, si tú haces todo eso literalmente, al final, ¿cómo tú predicas el evangelio? Te quedaste sin capa, con las dos mejillas golpeadas, cansado por la milla extra. Pero se trata es que nuestra reacción ante los abusadores no es ser más abusador que ellos. Se trataba, era de amar al enemigo. Ahora, el punto este también, vamos a aclarar un poco. Amar al enemigo. Imagínense que esto lo tomas literal y dice, vamos a amar, Dios dice que amemos a nuestro enemigo. Y viene la hermana Juana, no se ofenda ninguna, la hermana Juana viene que está aquí. No va a agarrarla de aquí porque aquí varias hermanas dicen, mi segundo nombre es Juana. La hermana Juana viene acá, imagínense que dice,
hay que amar a su enemigo. Y viene la hermana Juana acá y se arrodilla y ora literalmente como Dios le pide que ame. Señor, yo te pido por Satanás, bendícelo en gran manera, porque está amando al enemigo que es Satanás. Eso no sería mal si tú lo agarras totalmente literal, ¿verdad? Nadie va a orar por Satanás. Por ahí alguien oró hasta para que lo mataran. Que se muera Satanás y todos los demonios. Eso es lo que nosotros queremos vencer sobre el enemigo. Pero el punto, nosotros cuando Jesús nos dice amar a tu enemigo, no está hablando acerca del querer, que nosotros creemos que amar es querer. Es desear lo mejor a aquel que te está deseando mal. Nosotros entre seres humanos tenemos enemigos. ¿Enemigos cuáles son? Son aquellas personas que piensan mal de mí, que desean lo peor de mí. Ese no va a durar en esta iglesia un año. Si es de Dios, durará, pero yo lo dudo, no va a durar. Vamos para el tercer aniversario por la ayuda y la misericordia de Dios, porque Él lo quiso. Y quien habló mal de mí, yo nada más lo bendigo, yo le amo. Y me da también mucho dolor, pobrecito, pobrecita, porque no puede ver lo que Dios está haciendo. Pero lo importante en esta cosa es que estar en otro nivel te lleva a entender que cuando todos piensan que tú eres el más tonto, tú estás en un nivel tan alto que ellos por tontos no lo entienden. Y perdón, porque a veces yo creo que algunas palabras en algunos países son fuertes, pero es así. Nosotros al perdonar, al emitir perdón sobre una persona, nosotros estamos en un lugar superior. Alguien te hizo mal, ¿verdad? Bueno, perdonarlo lo libera a él o a ella, pero sobre todo te libera mucho a ti de estar atada o atado con una carga, con falta de salud mental, con atrasos en tu vida y con bajo nivel. Perdonar a los demás, ¿por qué? La última parte, yo sé que hay más, pero por cuestión de tiempo, nada más pongo una más. Yo tengo que perdonar a los demás porque Dios me perdonó y me perdona, me sigue perdonando. Esto leímos al principio Mateo 18, 21 y 22. Y era, te recuerdan, ¿no? Pedro preguntó, pero ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano que peca contra mí? Y Jesús le dijo, le perdonaré 7. Dicen, yo no te digo que 7, te digo 70 veces 7. ¿Usted cree que Pedro se puso a calcular? 70 por 7, 490. Vamos a empezar a contar así. Vas por la 489, te queda un perdón más. Es infinito. O sea, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Infinidad de veces, todas las veces necesarias. Ahora, después de esto, Jesús le aclaró algo muy importante con una parábola. Y la parábola está del versículo 23 al 35, en Mateo 18, donde habla que había 2 deudores. Y entonces el rey dice, mira, este hombre me debe, tráelo acá, voy a venderle la mujer, voy a venderle los hijos hasta que me pague todo lo que me debe. Y el hombre le rogó, por favor, ten misericordia de mí, no hagas eso, perdona. Y el rey le perdonó. Y cuando sale el hombre, encuentra a alguien, bueno, este debía 1,000 francos, $1,000, para los que están viendo en otro país. Y cuando él salió, se encontró a un amigo de él que le debía $10, 10 francos. Y lo estaba agarrando y dice, págame. Dice, pero ten misericordia. No te va a perdonar. Y lo mandó a la cárcel. Los amigos lo vieron y dijeron, mira, este no es el que le perdonó el rey la deuda. Y le dijeron al rey, mira, ¿qué pasó con este hombre? Tú le perdonaste y él no perdonó. Lo llamó a capítulo y el rey le dice, ve acá, yo no te perdoné a ti toda la deuda. ¿Cómo este amigo tuyo que te debe menos de todo lo que yo te perdoné, tú lo estás acosando y lo estás obligando a pagar? Dice el versículo 33, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como también yo tuve misericordia de ti? Y su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que le pagara todo lo que le debía. Versículo 35 de Mateo 18. Así también harán con ustedes mi Padre Celestial si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Eso está fuerte y yo quiero que lo sientan fuerte porque no se puede diluir.
Si nosotros no perdonamos a las demás personas que han hecho alguna ofensa a nuestro ego muchas veces, o a nuestros deseos, a nuestras peticiones, o mucha gente se ofende cuando alguien hace algo diferente a lo que yo lo hago. Y eso es mínimo al lado del perdón que tuvo que ejecutar Dios con nuestras vidas, porque Dios nos perdonó por pecados que lo ofendían totalmente a Él. Y si nosotros no perdonamos a aquellas personas que tienen situaciones leves con nosotros, Dios no nos va a perdonar. ¿Y a dónde nos va a mandar? Donde el verdugo, dice. Porque dice, asimismo nuestro Padre que está en los cielos hará con aquellos que no perdonan, y yo se los dejo para que lo lean en casa, el versículo 35, porque no solamente está hablando de perdonar de la boca para afuera, porque dice, aquellos que no perdonan con cada uno a su hermano de todo corazón, de todo su corazón, es perdonarlo de verdad, no decir así, bueno, te perdono, pero no me olvido de eso. Se trata de perdonar de verdad, perdonar de corazón. Es decir, dale, está bien, vamos a dejar las cosas así, no hay problema, seguimos al frente. Y hay que entender algo muy importante, que el perdonar no significa olvidar, significa recordar sin dolor ni resentimiento. Porque no hay un lavado mental. Mira, el único que tiene el nivel de perdonar y olvidar absolutamente todo es Dios, que dice que nuestro pecado Él lo lleva y lo tira al fondo del mar y se olvida que se olvidó y ya está, no se acuerda de ello. Y Él perdona nuestros pecados, pero nosotros nos vamos a acordar muchas veces a alguna persona que tuvo una mala actitud con nosotros, pero ya después nos da igual. Y a eso se trata, es perdonar de todo corazón, decir, no, ya está bien. Pero cuando tú ves a alguien después de un tiempo que, entre comillas, lo perdonaste, y te da una rabia y te da un hervor aquí, ve a ponerte a cuenta con Dios para que lo perdone de verdad, porque es que tiene que perdonarlo de verdad, para que nuestro Padre que está en los cielos nos perdone. Ahora, esto es muy importante para nuestras vidas como cristianos. Perdonar. ¿Por qué debemos perdonar? Porque perdonar a los demás deja el pasado atrás y tenemos que avanzar. Porque el perdonar elimina las cargas o el sobrepeso en nuestras vidas y tenemos que avanzar. Porque el perdonar me da salud mental y hasta me da salud física. Porque el perdonar me eleva de nivel. Porque cuando yo perdono, ya estoy en un nivel superior en el cual de verdad yo entiendo que las ofensas para mí no valen, porque el amor de Dios y el perdón de Dios es más grande sobre mi vida y yo puedo emitir perdón sobre las demás personas. Y 5, tengo que perdonar porque Dios me perdonó y me sigue perdonando cada día. A todos Dios nos está perdonando cada día. Todavía ayer nos tuvo que perdonar algunas faltas que hicimos y hoy hemos hecho alguna falta delante de Dios y Dios nos ha tenido que perdonar. Ahora, ¿cuándo nos perdonas? Dios nos perdona cuando nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón de corazón. Dios no nos perdona cuando nosotros decimos perdón y seguimos, decimos perdón y seguimos, decimos perdón y seguimos. Lo digo más lento para que se entienda. Decimos perdón y seguimos, decimos perdón y seguimos. Porque a veces yo sé que hablo bastante rápido y es importante que el mensaje se entienda. Dios recibe a los que están contritos de espíritu, los que están con corazón humillado, Dios los recibe y Dios les perdona. Pero aquellos que quieren seguir jugando con Dios, pidiendo perdón y haciendo lo mismo, cuando llegue el momento de un arrepentimiento genuino, va a haber un perdón de parte de Dios, de menos no. Luego de aclarar esto, yo quiero llevarlos a ustedes a que todos estemos juntos en un nuevo nivel 77. Porque necesitamos mucha fuerza para perdonar. No es fácil perdonar. Solamente por medio del Espíritu Santo en nosotros lo podremos todo, porque Él en nosotros nos fortalece, nos da sabiduría y nos da el sostén. Pero sin Dios no podríamos perdonar de verdad de corazón. Debemos perdonar siempre, pero también debemos perdonar siempre a nosotros mismos. El perdón en nivel 77 es perdonarte a ti mismo. Si vimos que no es fácil perdonar a los demás,
Perdonarse a sí mismo es un mundo mucho más grande. Dios nos llama a nosotros al perdón. Y así mismo como nos llama al amor, debemos que amar a Dios y amar al prójimo, ¿cómo? Como nos amamos a nosotros mismos. Y tenemos que perdonar. Yo lo agrego y me permito esa licencia y le pido perdón a Dios si falto en ello, pero tenemos que perdonar como nos perdonamos a nosotros mismos. Mira, la falta de paciencia con los demás siempre va a ser un reflejo de la falta de paciencia que tienes contigo mismo. Y eso está ligado con una falta de perdón. Ahora, ¿cuántas cosas hay en nuestras vidas que nosotros no nos perdonamos o no nos hemos perdonado? Y ese es un detalle muy importante que va a hacer o a ayudarnos a que nosotros avancemos y dejemos nuestro pasado atrás. Porque, ¿qué tenemos que perdonarnos en nuestras vidas? Muchas malas decisiones anteriores. Y no son cosas ajenas, son cosas que nosotros decimos, pero ¿por qué fui tan tonto? ¿Por qué fui tan necio? ¿Por qué fui así? ¿Y por qué me dejé? ¿Y por qué permití? Y tenemos que perdonarnos, porque la mayoría de las cosas que nosotros no nos perdonamos fue cosas que permitimos cuando éramos niños o cuando no teníamos conocimiento y nos dejamos llevar. Y tenemos que aprender a perdonar nuestros errores. ¿Por qué también? Porque Dios nos perdonó. Cuando Dios nos da el paquete de perdón, nos perdona todos los pecados y todos los errores nuestros. Ahora, la definición de pecado, ¿cuál es? La definición de pecado es una falta ante Dios o un error, una equivocación de no hacer lo correcto. Puede haber pecado voluntario y puede haber pecados involuntarios, pecados de desconocimiento. O sea, que no sabía que era pecado, pero estás pecando y llega un punto donde Dios te dice y te enfrenta, esto que estás haciendo es pecado. Oh, entonces, el enemigo agarra el juego y empieza a decir, oh, y desde tanto lo estás haciendo y faltándole a Dios, oh, qué grave. Y Dios te dice, yo te perdono. Y el diablo te dice, pero eso de verdad que fue largo, fue mucho tiempo que estuviste haciendo eso malo. Oh, de verdad que eso no estuvo bien. ¿Y tú estás seguro que Dios te perdonó? ¿O es frescura tuya que tú quieres ahora estar perdonado por Dios? Y nosotros tenemos que entender que el perdón de Dios abarca todo. El amor de Dios lo comprende todo porque el amor de Dios lo conoce todo. Dios no podemos engañarlo y decir, es que esto lo hice pero sin mala intención, porque Él escudriña nuestros pensamientos y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Y no puede ser que nosotros le digamos a Dios, es que no sabía. Cuando el Espíritu Santo o Dios que lo sabe todo, sabe qué sabemos y qué no sabemos. Y cuando no sabemos, Él sabe que no sabemos y sabe que fue una falta de conocimiento. Que tenemos que perdonarnos nosotros también. Es que nosotros no nos perdonamos cuando conocemos la verdad. Bueno, eso está ligado. Y hemos, por decir un ejemplo, que uno está caminando los caminos del Señor y ya tiene años. Y desde que conoció los caminos del Señor, no se le había revelado o no había entendido que tal práctica era pecado o que tal cosa que estás haciendo a Dios no le agrada. Entonces, hay gente que se lo agarra eso de una carga. No, pero es que ¿cómo yo pude hacer eso? ¿Cómo pude hacer esto? ¿Cómo me pude dominar? ¿Cómo mis pensamientos me pudieron controlar? ¿Cómo tal persona me pudo controlar a mí también? ¿Cómo pasó todo esto? Y no nos perdonamos. Entonces, el perdonarnos en cuanto al nivel nos lleva a tener una relación con Dios en otro nivel. Mire, el nivel primario de una relación con Dios es el nivel que Dios nos provee todo. Dios nos provee todo y estamos nosotros, dame, y Dios nos provee y nos da. Después Dios nos lleva a otro nivel donde no nos da, pero que Él nos provee, como yo escuché una predica por ahí, nos provee de árboles. Porque ¿qué necesitamos? Sillas, mesas y todo lo demás. Y Él nos provee materia prima, se dice.
de lo esencial para que nosotros trabajemos eso y lo convirtamos en una bendición. No nos lo da bendición en sí y nos lleva a otro nivel donde nosotros colaboramos con Dios porque nuestra parte es necesaria en la ecuación, en la relación con Dios. Y después llega a otro nivel donde tú entiendes el amor de Dios, que Él te había conocido, sigue tratando contigo tantas cosas y ve todo lo que estás haciendo y aún te sigue aceptando. Pero su amor es tan grande que va a llegar a un punto donde tu mente va a estar un poco más fuerte y te va a mostrar la cruda realidad de algunas áreas de tu vida y tú vas a poder verla para cambiar. Pero ese es un nivel de relación que queda más profundo y que algunos de nosotros no lo experimentamos porque todavía estamos nosotros como dependientes. Y tristemente algunos pasan muchos años en el Señor y nomás están enfocados en que Dios es el Dios al que yo les digo dame, 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 dame y no me detengo a escucharle. Dios es el Dios que yo le digo dame, 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 dame y no me detengo a ver de qué Él me ha provisto a mi alrededor para yo proveer para todas las cosas que tengo que hacer, no solo para mí, sino para mis hermanos. Y son niveles que Dios va llevando de relación con Él. Aunque en ese nivel no va para arriba, va para abajo. Porque es un nivel de profundidad. Porque vamos en aguas más profundas con Dios. Donde no es solo un Dios proveedor, es un Dios relacional. Un Dios donde tú te contentas solamente con saber que llegaste al lugar de adoración y adoraste. No llegas a ese nivel cuando solamente estás pensando que tu lugar de oración es para pedir. El lugar de oración muchas veces es de adoración, porque en la adoración Dios provee todo lo que tú necesitas. En la adoración a veces tú logras ver todo lo que no has visto cuando estás tus ojos inmaduros, que estás esperando que Dios te dé todo eso ya. Dios te da quizás enlatados, te da por procesar, te da por pelar, por batir y te da todas las cosas y no solamente te da el plato de comida hecho. Es que este nivel te dice Dios, tú puedes, vamos a hacerlo juntos. Ese es un nivel muy especial que yo les animo a que todos estemos y entendamos que la oración no solamente es pedir y pedir y pedir, sino que la oración es tener una relación con el Dios Padre. Tener el privilegio grandísimo que Jesucristo nos dio a través de la cruz del Calvario de romper el velo de la cosa que nos dividía entre Él y nosotros e hizo un camino para que nosotros vayamos directamente y en el nombre de Jesús nosotros podamos decir, Padre, que estás en el cielo, te pido que tú estés en este momento conmigo porque quiero sentirte, porque quiero disfrutar de esa presencia, quiero saber que tú me escuchas y quiero escuchar lo que tú me hablas. Amén. Qué triste sería para nosotros si tenemos a una pareja, si un esposo tiene a su mujer o si su esposa tiene a un hombre que el hombre, bueno, eso pasa más con los hombres, perdón, ¿no? Que la mujer solo se hable y 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 el hombre dice, pero, ¿y por qué? Y no lo deja hablar. ¿Cómo se sentiría el hombre? Bueno, eso lo sabemos los hombres. Bueno, para que se entiendan ustedes las mujeres, si tienen una amiga que cuando ustedes se reúnen a hablar, la que habla es ella. ¿Y ustedes cómo se sienten? Dice, ¿fui a conversar con mi amiga? No, fui a escucharla. Es divertido porque te enteras de todos los chismes y todas las cosas, ¿no? Y la conoces, ¿no? Y la conoces, pero ella no te conoce a ti. La oración es así, en el nivel con Dios que Dios quiere. Es una oración donde nosotros vayamos al nivel que podamos escuchar a Dios y que entendamos qué Él quiere, qué le gusta, cómo es Él. No es que Él escuche nada más toda mi petición, que le adoremos y, como decía las canciones que pusimos hace un momento, que nos lleve de gloria en gloria, más alto. Porque mira, si se dan cuenta, las dos canciones hablaban de que el llevarnos de gloria en gloria era transformación. Transformado soy por tu espíritu, o sea, nos llevas de gloria en gloria porque me vas cambiando. Y nuestra vida tiene que ser llevada de gloria en gloria a ser transformados. Que nuestra forma de pensar no sea tan infantil, en la cual nosotros estamos como dependientes solamente. Pero ese nivel lo alcanzamos, ¿sabes qué? Cuando nosotros entendemos y conocemos el amor de Dios, ¿sabes qué va a pasar? Nosotros nos perdonamos porque sabemos que eso lo cubre el amor de Dios, porque dice que el amor de Dios cubre multitud de faltas, multitud de pecados.
Y Él nos mira, Dios nos mira por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo vertida en la cruz del Calvario. No nos mira en la realidad y cruda de nosotros, nos mira porque el sacrificio de Cristo nos hace aceptos delante de Él. Porque nosotros no podemos solo por nuestras propias obras, por lo bien que nos portemos, porque sabemos que hacemos el intento y no lo logramos 100%, no lo podemos lograr. Solo por Cristo, la cruz del Calvario, nos hace aceptos delante de Dios. Entonces, al entender eso, sabemos que somos perdonados y entendemos esto, que entonces el plan del enemigo se frustra porque ya el perdón lo entendemos. Podemos nosotros perdonarnos a nosotros y emitir perdón para las demás personas. Y eso nos va a hacer tan libres y tan livianos que vamos a volar. Vamos a estar en la presencia del Señor sin ningún peso, sin nada que nos asedia, sin nada que nos detiene, sino que corramos con paciencia, con ligereza, con prontitud esta carrera y seguimos hacia adelante. La prédica de hoy es porque muchos de los cristianos en las iglesias nuestras están viviendo vidas de falta de perdón. A muchas personas que tienen mucho resentimiento con sus padres, con las personas que los criaron, con niños de la escuela cuando estaban en primaria, que hicieron bullying, con amores, con antiguos jefes. Falta de perdón con un montón de gente. Pero lo más triste es que tengan falta de perdón hacia sí mismos, cuando ya Cristo nos perdonó a nosotros. Y nosotros entonces tenemos mucho más autoridad que Jesucristo, porque Él nos perdonó y nosotros no nos perdonamos. Si el que nos tiene que perdonar nos perdona, perdonémonos nosotros. Es un momento donde nosotros tenemos que reflexionar y llegar a la pregunta es, ¿cómo estoy perdonando a las personas y cómo me estoy perdonando a mí mismo? De verdad, de corazón. La forma en que nosotros seamos lo más libre posible de todas las cargas y los pesos es cuando nosotros empezamos a aplicar el perdón en nuestras vidas para las demás personas y para con nosotros. El perdón es muy importante. El perdón es una de las lecciones más grandes que Dios nos enseñó en la cruz del Calvario y es el milagro más poderoso sobre nuestras vidas, porque por el perdón somos libres de pecado y estamos con acceso libre al cielo. Va más allá de curarnos un cáncer, de resucitarnos de una muerte, de levantarnos de una depresión, de levantarnos económicamente de una quiebra. Va mucho más allá. El perdón de Dios que nos llevó al cielo y que nos dio el libre acceso al cielo es mucho más grande, el milagro más grande que tenemos que aprender y entender. El perdón de Jesucristo es el regalo más grande que nos da a nosotros y es el camino que nos muestra para que nosotros seamos verdaderamente libres. Porque la libertad que tenemos cuando no tenemos rencor ni resentimiento contra nadie no es comparable con nada. Necesitamos urgentemente perdonar, aplicar perdón a nuestras vidas. Dios nos ama. El amor de Dios se muestra en que nos perdonó mediante el sacrificio en la cruz del Calvario. Dios nos ama de una manera que aún no hemos podido entender y que nos va a tomar tiempo. Y creo que hasta que lleguemos a la presencia del Señor, entenderemos todo, como dice la palabra, cómo fuimos conocidos y cómo Dios ejecutó ese perdón y ese acceso libre a la gracia por medio de un sacrificio en la cruz. Lo entenderemos, pero por ahora estamos viendo como un espejo, dice en 1 Corintios 13. No vemos claramente, vemos en parte profetizamos, en parte hablamos, en parte entendemos, no comprendemos 100%, pero cuando estemos en la presencia, lo que era en parte va a ser completo. Entenderemos, wow, este amor era grande y yo acá agarrado a un rencor, agarrado a un resentimiento, agarrado a un pasado, agarrado a algo que me detenía. Lo entenderemos, pero mientras tanto empecemos a practicar en nuestra vida ese perdón tan importante que necesitamos para correr con ligereza esta carrera. Si no, tenemos muchas pruebas, pero encima de eso tenemos nosotros rencor en nuestro corazón. Nosotros mismos nos saboteamos la carrera. Ayudémonos a nosotros mismos a correr esta carrera liberando perdón. Vamos a hacerlo desde ya en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido algo muy importante.